Querría calcular eso. Tengo una función que es la función t cuadrado. Si me dais una casita, por cierto, t es una variable muda, pero en vez de tomar t, yo como variable muda podía pintar una casita. Muy sonriente, ¿vale? La integral de la función que coge una casita y la eleva al cuadrado entre a y x, ¿vale? ¿Qué es eso? Quiero apoyarme en esta ecuación. Entonces voy a aplicarlo. Voy a decir que la derivada respecto de x de la integral entre a y x de casita al cuadrado es igual ¿a qué? ¿Quién está? Dime a qué es igual. No. Mira aquí. Precisamente te he puesto la casita para que no salga más, que te des cuenta que es una variable muda, no puede salir en otro sitio. Eso sí, el objeto x, que es el límite superior, le aplico la operación de la función que había dentro de la integral. La función que hay dentro de la integral lo que hace es elevar al cuadrado. Entonces tomo el límite superior y le aplico la función que consiste en elevar al cuadrado. La t que había dentro, la casita, no pueden aparecer en el lado derecho, son una variable que desaparece. Lo único que importa es la función, es qué le hago al objeto. Y ese que le hago al objeto se lo hago al límite de arriba. ¿Vale? ¿Se entiende el concepto? Bien, escrito de manera menos sonriente, la integral y la derivada de la integral hasta x de t cuadrado es x cuadrado. ¿Vale? Pero lo que quiero es encontrar la integral, todavía no la he encontrado. Ahora habéis entendido el teorema, espero. Lo que quiero ahora es usarlo, ya que estamos con el ejemplo, para averiguar qué es esa integral. A esto lo llamo y quiero calcularlo. Tenemos una función, lo que busco es la y, tal que su derivada es x cuadrado. ¿Qué vale y? ¿Qué función si la derivo da x cuadrado? X cubo partido por 3, ¿no? Y es x cubo partido por 3. ¿Es única? No, porque si le sumo una constante también podría derivarla. La demostración, la derivada de y es 3x cuadrado entre 3, que es x cuadrado más 0. Efectivamente, x cuadrado. ¿Vale? Y es eso. ¿Cómo puedo fijar la constante? Ya está evaluada en x. Eso es la función en x. Esto es una función y de x. Y da x cubo más una constante que desconozco. Divido por 3 más la constante. ¿Cómo la fijo? Le tengo que dar a x un valor particular. ¿Qué valor le puedo dar? 0, ¿no? 0 no me sirve. A la x le tengo que dar un valor particular donde conozca el valor de la integral. ¿Dónde lo conoces? Eso es. Lo que hago es evaluar y de a. Y bueno, y es la integral de elevar al cuadrado, que es la función, a y x. Y lo que hago es evaluar la x también en a. ¿Vale? Y eso es la integral entre a y a de casita al cuadrado. La función elevar al cuadrado es esta función. Tomo a, tomo también a, y el área entre las dos es 0. Porque el intervalo tiene base 0. Delta de x en el intervalo es a menos a es 0. Así que la suma inferior y la suma superior son las dos 0. La integral de a es 0. Pregunta. La función es elevar al cuadrado. ¿Vale? ¿No te gusta ese símbolo? Quizá prefieras los dos asteriscos del Fortran. ¿Te gusta más ese? ¿Vale? La función elevar al cuadrado. Porque es la integral de una función en un intervalo. ¿Vale? De a la anchura es 0, la integral es 0. ¿Se ve? Bien, entonces vengo a esta fórmula y digo la integral de a, que es a cubo entre 3 más constante, tiene que ser 0. ¿De dónde? La constante es menos a cubo entre 3. Así que la función que busco, ya la he encontrado, es x cubo partido por 3
menos a cubo partido por 3. Ese es el resultado. Preguntas sobre eso. Bien, aplicamos el mismo razonamiento para darme la integral entre a y x de t elevado a n. ¿Qué hacemos con esto? De elevado a n más 1. No. Todavía no lo hemos cogido. X elevado a n más 1. Eso me gusta más. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, pero ya lo hemos calculado. Más a elevado a n más 1. Casi. Eso sí. Menos a elevado a n más 1 entre n más 1. ¿Se ve? Las variables mudas de las integrales son como los índices mudos de la suma. Solo viven dentro de la integral y dentro de la suma, no salen nunca. ¿Vale? El índice de suma o la variable de integración no existe fuera del objeto. O sea que la casita no puede salir de la integral para nada, no existe fuera de la integral. Existe el límite superior, el límite inferior y la función que es el objeto de elevar a n. Entonces mi siguiente espabilado alumno ve esto y dice, oye, donde has dicho el límite superior, podías haber dicho... James, esta fórmula es muy simétrica. Donde has dicho el límite superior... Podías haber dicho que al límite superior se le aplica algo parecido. ¿Qué pasa en el límite inferior? ¿No lo veis? Eso es el límite inferior y mira dónde sale. No. A ver, todo esto que hemos hecho, el teorema fundamental del cálculo, ha sido sacar la dependencia de la integral en el límite superior de integración. Pero cuando hago un ejemplo práctico, me aparece en el límite superior y al lado el límite inferior. ¿No? ¿Eso es coincidencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué acabamos de ver hace un ratito que te sugiere que puede haber una relación? Lo de que pones el menos... El cambio de sentido. El lema del cambio de sentido. El lema del cambio de sentido me convierte el límite inferior en el límite superior. ¿Vale? O sea que tiene que haber una relación. ¿Y qué diferencia había, me has dicho? ¿Qué diferencia había entre el límite superior y el límite inferior? Pues que ahora sería el signo, ¿no? Porque... Ese signo, efectivamente, en el lema del cambio de sentido había un signo. Os lo recuerdo. El cambio de sentido me decía que la integral entre a y b de f era menos la integral entre b y a de f. ¿Vale? O sea que si cambio el límite superior por el inferior, solo meto un signo. O sea que esta fórmula tiene que ser impar en los límites superior e inferior. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Aquí sale el límite superior elevado a n más 1 dividido por n más 1, pero el inferior tiene que salir de la misma manera en una función idéntica, pero cambiada de signo. ¿Se ve? Bueno, pues ya habéis entendido el siguiente concepto, que se llama regla de Barrow, que la integral entre a y b de f, cuando la derivada respecto a x de g es f, es g de b menos g de a. ¿Vale? A ver, leedme un segundo. Explícame esa fórmula. Pues ¿Qué es esto? entiendo que G. sería la derivada de f. Al revés. F es la derivada de g. Si tengo la integral de f, tengo que encontrar una función cuya derivada sea f. Venga, vuelve a decirlo tú. Pues teniendo una función g, ¿Sí? tengo que encontrar... Bueno, al revés, teniendo una función f, tengo que encontrar una función g cuya derivada sea f. Eso es. A esa función la vamos a llamar primitiva. Esto es lo mismo que decir g es primitiva de f. Esto es una definición vocabulario, semántica. Es primitiva en el sentido de que si la derivo recupero f.
¿Vale? Venga, sigue. Entonces, dada una función f, encuentra una primitiva g cuya derivada es f, ¿y qué más? Cojo la función g, la primitiva, y la evalúo en b. Sí. Y si la resto, y con el resto a esa misma función evaluada en a. Perfecto. ¿Qué tiene que ver eso con el teorema fundamental del cálculo? Pues eso es lo que hemos dicho antes. O sea, al final, cuando lo evalúas en a es sacar la constante. Si quiero demostrar esto, lo que tengo que hacer son dos cosas. La primera, derivar la demostración. Tomo esta fórmula y la derivo respecto de x, ¿vale? Al derivarla respecto de x, la derivo respecto de b. Hemos dicho que es el límite superior. El teorema fundamental del cálculo es el límite superior. Derivo respecto de b. Es el límite. La derivada respecto de b de esta integral, que es por el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo te decía que es la derivada de este objeto respecto de b. ¿Y eso qué era? Era la función evaluada en b. ¿Vale? O sea que la derivada de esa integral es la función. Por tanto, ¿qué es esa integral? Si la derivada de la integral es la función, es que la integral es g, salvo una constante. ¿No? ¿Se entiende? ¿Y cómo sale el otro trozo? Evaluar la constante. O sea, Al evaluar la constante, y tiene que salir así por el lema del cambio de sentido. ¿Vale? O sea que la regla de Barrow se demuestra derivando eso respecto a b, aplicando el teorema fundamental del cálculo y aplicando el lema del cambio de sentido. Con esas tres cosas, esa regla es evidente. ¿Alguien no está de acuerdo? Bueno, alternativamente podríais demostrar la regla de Barrow mediante áreas. Os ahorro la tortura, ¿vale? Y en ese caso sacaríais el lema del cambio de sentido como una consecuencia. Podréis intentar demostrar esto a base de sumas y derivadas y al final sacar esto como un corolario. Pero bueno, es otra manera de hacerlo. Os lo ahorro. Otra consecuencia de esta regla es la linealidad. La linealidad que hemos demostrado antes, de nuevo, como suma de límites, puede salir de aquí. Voy a hacer esa. Voy a volver a ver la linealidad como consecuencia de esa regla de Barrow. La linealidad como corolario de esta regla. Entonces, teníamos la integral entre a y b de f1 más f2. Sumo dos funciones y las integro entre a y b. Aplícame la regla de Barrow, por favor. ¿Eso qué es? ¿No sería mejor primero separar Es lo que quiero probar. Entonces no puedo separarlo. Si no sería razonamiento circular. Uso lo que quiero probar, ¿no? Lo que quiero es que uses la regla de Barrow. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitas lo primero? Antes de empezar, ¿qué necesitas? necesitas saber cuál sería la función que derivan? La primitiva. Ya tienes la palabra, es la primitiva. ¿Vale? Bien. G1 y G2, primitivas de F1 y F2. ¿Ahora qué haces con ellas? Sabes que la derivada es lineal. Si G1 y G2 son primitivas de F1 y F2, sabes que G1 más G2 es primitiva de F1 más F2. Porque la derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿verdad? G1 más G2 de B menos G1 más G2 de A. 100 puntos. ¿Y ahora? Sí, G1 de B. Bueno, eso es lo que tengo puesto. Venga, reagrúpamelo de otra manera. La suma de funciones es asociativa. Puedes asociar la suma en cualquier orden que quieras. ¿Cómo asociarías eso para que fuera útil? Me has elegido esta. Si no hubiera que cambiar nada, te habría dicho que habíamos acabado. Obviamente no. Hay que cambiar algo, ¿no? ¿Qué puedes asociar con G1 de B que te simplifique la vida? Con G1 de A, ¿no? G1 de B menos G1 de A. Venga, dime la otra.
lo asocio así. G2 de B, G2 de A. ¿Qué es lo de la izquierda? ¿Esto de la izquierda qué es? G1 de B menos G1 de A. F, ¿no? Es la regla de Barrow otra vez. Es la integral de F. Esto es la integral de F 1 entre A y B. ¿Y qué es el otro trozo? Entre A y B. Perfecto. Bien, ahora recapitulo. La integral entre A y B de F1 más F2 es la integral de la F1 más la integral de la F2. ¿Qué hemos usado? Hemos usado la regla de Barrow y hemos usado la linealidad de la derivada y la asociatividad de la suma de funciones. En lugar, o sea, es decir, esto quiere decir que no hay que usar los límites de las sumas de las particiones todas las veces. En cuanto uno demuestra tres cosas, puede montar el mecano con esos tres ladrillos. Bueno, por tanto, vamos a dejar esto en la pizarra y escribir aquí que para muchas funciones sencillas, integrar se reduce a encontrar funciones primitivas cuya derivada sea la función a integrar y aplicar la regla de Barrow. ¿Qué es una integral? ¿Quién está? Dime, ¿qué es una integral? Lo contrario que una derivada. Eso era una manera muy laxa de hablar. Me lo tengo merecido. A ver, ¿qué era de verdad una integral matemáticamente, como objeto? La integral de la función f entre a y b, ¿qué es? El área que hay. Correcto. ¿Y a qué conjunto pertenece? Bueno, el área si la función es positiva. Si no es una combinación de áreas con sus signos, ¿no? ¿Eso qué es matemáticamente? ¿En qué conjunto está ese objeto? No. ¿El área qué es? ¿Qué es un área? Dime un área. Dime el área de esta tarima. Es una medida. O sea, es una medida. Y eso es un conjunto. ¿Qué es el conjunto de medidas? Un poco complicado, ¿no? Más fácil. ¿Qué es un área? ¡Ping! Ya te lo han dicho. ¿Qué es un área? Un número. Un área es un número real. ¿Qué es una integral? Una integral es un número real. La integral entre a y b de f es un número. ¿Qué es una primitiva? No es lo mismo. La primitiva es una función, la integral es un número. La integral es la primitiva evaluada en un valor menos la primitiva evaluada en otro valor. Es un número. ¿Vale? Bien. Nos acordaremos. Voy a definirlo aquí. Definición de primitiva. Cualquier función de a, b a r tal que g' es igual a f es una primitiva de f, donde f ya la hemos definido, así que no repito, es una función también de a, b a r. ¿Vale? Una vez que tengo una primitiva, la traigo aquí y sé evaluar la integral de f. ¿Se ve la lógica? Ejemplo. Aplícame la regla de Barrow, por favor. Dime una primitiva. El seno es primitiva del coseno. ¿Qué es el seno de 0? ¿El de pi? No, pero también. ¿Se entiende, verdad? Es 0. La integral es la diferencia de dos áreas que son iguales. Bueno, notación. La integral entre 0 y pi de coseno de x es igual al seno de x entre 0 y pi. Fijaos cómo solemos escribir la regla de Barrow. La habéis entendido, espero, si no os la estudiáis otra vez, ¿vale? Entonces, lo que solemos hacer es la g, no escribirla dos veces, g de b menos g de a,
sino que escribimos g de x y la evaluamos en pi y la evaluamos en 0. Eso es lo mismo que esto. Es el seno de pi menos el seno de 0. ¿Vale? Universalmente se escribe así. A todo el mundo le vais a ver esta notación. Es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Qué ventaja tiene? Aquí ninguna. Pero si la función es el seno de la cotangente hiperbólica, del seno hiperbólico, del logaritmo de no sé qué, entonces ¿para qué escribirlo dos veces? ¿Vale? Lo escribo una vez y os digo que lo evalúo en pi y le resto lo mismo evaluado en 0. Si estos son 2 líneas de función, no me merece la pena escribir 4 líneas. Escribo 2 líneas y pongo los límites. ¿Memorizado? Bueno, pues otro ejemplo. ¿Quién está ahora? Ale, vamos a integrar esto por la regla de Barrow. Dime. A ver, despacio. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Encontrar la primitiva. No, es tan fácil que no merece la pena partirla. Vamos a hacerla de una vez. ¿Qué es la primitiva de ese polinomio? X elevado a 6 partido de 6. Perfecto. ¿Todo el mundo lo ve? Hablen ahora, callen para siempre. Esto es un sexto más un cuarto más un medio que viene del límite superior menos 0 que viene del límite inferior. Y en este caso es 11/12. ¿De acuerdo? Se entiende que si derivo este polinomio, este polinomio en violeta, obtengo este otro. La primitiva no es única. Si g es primitiva de f, ¿cómo sé que g no es única? No va. Efectivamente, g más constante. Es que parecía que estaba dormido, pero no, se ha abierto el ojo justo cuando me he callado. G más constante también es primitiva de f. Demuéstramelo, por favor. Derivada de g más constante respecto de x es igual a ¿qué? Oh, estoy muy lejos. Venga, que hay muchos pasos antes de llegar a eso. ¿Esto a qué es igual? La derivada de g respecto de x más... Eso es. Y ahora sí me puedes decir que esto es 0 y que eso es f. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces g más constante también es primitiva de f. A recordar. Vale, pues ese era el último punto.